El Imperio Ruso, un nombre que resuena a través de la historia, evoca imágenes de vastas llanuras congeladas, palacios opulentos y poderosos zares. Se erige como uno de los imperios más grandes de la historia humana, un gigante político y cultural que se extendía desde el mar Báltico hasta el Océano Pacífico, abarcando una vertiginosa variedad de pueblos y culturas. Durante siglos, el Imperio Ruso desempeñó un papel fundamental en el escenario mundial, participando en guerras que reconfiguraron el mapa de Europa e influenciando la política global con su poderío. Comprender el Imperio Ruso es clave para entender las complejidades de Europa del Este, el surgimiento del comunismo y el panorama geopolítico que habitamos hoy. La magnitud del Imperio Ruso es difícil de exagerar. En su apogeo, se extendía por más de 8.8 millones de millas cuadradas, abarcando una sexta parte de la masa terrestre de la Tierra. Su población, un tapiz de etnias e idiomas, se contaba por cientos de millones. El Imperio Ruso era un crisol de culturas, un complejo mosaico de tradiciones, creencias e identidades. Desde la sofisticada vida de la corte en San Petersburgo hasta las tribus nómadas de Siberia, el imperio abarcaba un espectro de la experiencia humana. Esta vasta y variada extensión se mantenía unida por el gobierno autocrático de los zares, cuyo poder emanaba de los salones dorados del Palacio de Invierno y reverberaba hasta los confines más lejanos del imperio. La historia del Imperio Ruso es una de gran ambición, expansión implacable y, en última instancia, un colapso dramático. Es una historia de triunfos militares y derrotas aplastantes, de brillantez cultural y agitación social. Es una historia de gobernantes poderosos, tanto ilustrados como tiránicos, y de gente común atrapada en las corrientes de la historia. A lo largo de los siglos, el imperio enfrentó innumerables desafíos, desde rebeliones internas hasta amenazas externas, desde crisis económicas hasta intrigas políticas. Sin embargo, perseveró, adaptándose y evolucionando, hasta que los tumultuosos eventos del siglo XX provocaron su caída. En las siguientes secciones, nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo, explorando los hitos clave y los eventos cruciales que moldearon el destino del Imperio Ruso. Profundizaremos en los orígenes de este colosal reino, rastreando sus humildes comienzos y examinando las fuerzas que impulsaron su extraordinario crecimiento. Descubriremos aspectos fascinantes y menos conocidos de la historia rusa, arrojando luz sobre los logros culturales del imperio, los avances científicos y las complejidades sociales. Únanse a nosotros mientras desentrañamos la cautivadora historia del Imperio Ruso, una historia de poder, intriga y, en última instancia, la resiliencia humana frente a un cambio abrumador. La historia del Imperio Ruso no comienza con emperadores y emperatrices, sino con grandes príncipes en las frías y boscosas tierras de Moscovia. Centrados alrededor de la ciudad de Moscú, los grandes príncipes consolidaron gradualmente su poder, liberándose del yugo mongol en el siglo XV y sentando las bases para un poderoso estado centralizado. Clave para este ascenso fue la figura de Iván III, conocido como Iván el Grande, quien expandió el territorio moscovita, desafió la autoridad de la Horda de Oro mongol y adoptó el título de zar, una variante rusa de César, lo que significaba sus ambiciones imperiales. El reinado de Iván III marcó un punto de inflexión en la historia rusa, un cambio de potencia regional a imperio aspirante. Se casó con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino, un acto simbólico que vinculaba a Moscovia con el legado de Roma y Bizancio. Esta conexión alimentó un sentido de destino, la creencia de que Moscú era la tercera Roma, destinada a heredar el manto del liderazgo cristiano ortodoxo después de la caída de Constantinopla ante los turcos otomanos. Este fundamento ideológico tendría un profundo impacto en la identidad rusa y la ideología imperial durante los siglos venideros. La expansión de Moscovia continuó bajo los sucesores de Iván III, impulsada por una combinación de factores. Las vastas estepas del este y del sur ofrecían tierras fértiles y acceso a rutas comerciales lucrativas. La adquisición de Kazán y Astracán, importantes kanatos tártaros, aseguró el control sobre el río Volga, una arteria vital para el comercio. Además, los zares buscaron activamente expandir su autoridad, sometiendo a principados rivales y consolidando su control sobre el poder. Este implacable impulso de expansión se convertiría en un sello distintivo de la historia rusa, moldeando el destino del imperio y alimentando su ascenso a la prominencia.
Sin embargo, la creación del Imperio Ruso no fue únicamente una historia de conquista militar y engrandecimiento territorial. También fue un proceso de asimilación cultural, conversión religiosa y la forja de una identidad rusa distinta. Los zares promovieron activamente la fe ortodoxa como una fuerza unificadora, extendiendo su patrocinio a la Iglesia y usándola como un instrumento de control social. También buscaron integrar a los pueblos conquistados en el tejido de la sociedad rusa, aunque a menudo a través de medios coercitivos, imponiendo la lengua, las costumbres y las leyes rusas. Esta mezcla de expansionismo y asimilación, de poderío militar e influencia cultural, dejaría una huella perdurable en el Imperio ruso y su legado. El reinado de Iván IV, mejor conocido como Iván el Terrible, presenció tanto la consolidación del poder zarista como el descenso a un reino de terror que mancharía para siempre su legado. Coronado zar a la edad de 3 años, Iván IV heredó un reino que aún lidiaba con los desafíos de la expansión y la estabilidad interna. Su reinado temprano mostró promesa, marcado por reformas administrativas, la conquista de Kazán y Astracán, y el establecimiento de un código legal. Sin embargo, una serie de tragedias personales y traiciones políticas transformaron a Iván IV en un tirano despiadado, desatando una ola de violencia que se apoderaría de Rusia durante años. En 1560, después de la muerte de su amada esposa Anastasia, Iván IV experimentó un cambio dramático en su personalidad. Consumido por la paranoia y la sospecha, se volvió contra sus consejeros más cercanos, acusándolos de traición y de conspirar contra él. Estableció la Oprichnina, una fuerza policial secreta encargada de erradicar la disidencia y eliminar a sus enemigos, reales o imaginarios. Los oprichniki, vestidos de negro y conocidos por su brutalidad, aterrorizaron a la nobleza rusa, confiscando propiedades, torturando y ejecutando a presuntos traidores, y dejando un rastro de sangre y miedo a su paso. La Oprichnina marcó un capítulo oscuro en la historia rusa, un periodo de violencia y represión sancionada por el Estado que dejó una cicatriz perdurable en la psique de la nación. El reino de terror de Iván IV diezmó las filas de los boyardos, la vieja aristocracia, y fortaleció el poder absoluto del zar. Al eliminar a los rivales potenciales y aplastar cualquier forma de disidencia, Iván IV transformó la monarquía rusa en una autocracia, donde la palabra del zar era ley y su autoridad era absoluta. Este legado de gobierno autocrático moldearía el panorama político de Rusia durante siglos, obstaculizando el desarrollo de instituciones democráticas y la sociedad civil. A pesar de los horrores de la Oprichnina, el reinado de Iván IV no estuvo exento de logros. Continuó las políticas expansionistas de sus predecesores, empujando las fronteras rusas hacia el este, hacia Siberia, un territorio vasto y rico en recursos. También participó en una guerra prolongada y finalmente fallida contra la Confederación Livona, un conjunto de estados bálticos, en un intento por asegurar el acceso al mar Báltico. Si bien este conflicto agotó los recursos rusos y terminó en derrota, destacó las crecientes ambiciones del zarismo en el escenario europeo. El reinado de Iván IV sirve como una advertencia, un recordatorio de que el poder absoluto, incluso en manos de un gobernante capaz, puede corromper y conducir a excesos terribles. Su reino de terror y el legado de autocracia que engendró proyectarían una larga sombra sobre la historia rusa, moldeando la relación entre el gobernante y los gobernados durante siglos. Sin embargo, a pesar de sus defectos y la brutalidad que marcó sus últimos años, Iván IV sigue siendo una figura compleja y controvertida, un gobernante que dejó una marca innegable en la psique rusa y ayudó a forjar un estado poderoso y centralizado. El Imperio ruso era conocido por su opulencia y grandeza, particularmente durante los reinados de sus zares más poderosos. Un evento que encapsula perfectamente este estilo de vida fastuoso es el legendario Banquete de Diamantes, organizado por el príncipe Alejandro III en 1883. Con la intención de mostrar la inmensa riqueza y poder del Imperio ruso, el banquete fue un espectáculo de lujo sin precedentes, incluso para los estándares extravagantes de la corte rusa. La lista de invitados para este evento extraordinario se leía como un ¿quién es quién? De la realeza y la aristocracia europea. Más de 100 invitados, incluyendo grandes duques,
Dignatarios extranjeros y miembros prominentes de la nobleza rusa recibieron invitaciones al Palacio de Invierno, la residencia oficial del zar en San Petersburgo. El palacio en sí se transformó en un espectáculo brillante, con miles de velas iluminando sus grandes salones y tapices invaluables adornando sus paredes. La pieza central del banquete fue sin duda la mesa del comedor, una obra maestra de artesanía y extravagancia. Hecha de la mejor caoba, la mesa se extendía a lo largo del gran comedor del palacio y estaba puesta con la colección de vajilla de oro y plata de la familia imperial, cada pieza más ornamentada que la anterior. Sin embargo, fueron los diamantes los que realmente robaron el espectáculo. Miles de diamantes, provenientes de las vastas minas del imperio y las colecciones personales del zar y sus invitados, brillaban bajo la luz de las velas. Cada aspecto del banquete exudaba lujo y exceso. La comida de varios platillos, preparada por los chefs personales del zar, incluía delicias de todos los rincones del imperio ruso y más allá. Caviar, trufas y frutas exóticas fueron traídas desde Europa y Asia, mientras que los mejores champagnes y vinos fluían libremente durante toda la noche. Los invitados cenaron con el acompañamiento de música en vivo interpretada por la Orquesta Imperial, con sus sentidos abrumados por las vistas, los sonidos y los sabores del banquete más lujoso que el mundo jamás había visto. El banquete de diamantes se convirtió en una leyenda, un símbolo de la extravagancia y opulencia que caracterizó al imperio ruso en su cenit. Si bien mostró la inmensa riqueza y poder del régimen zarista, también destacó el marcado contraste entre el estilo de vida fastuoso de la élite gobernante y la pobreza experimentada por muchos rusos comunes. Esta disparidad eventualmente contribuiría al creciente malestar social y, en última instancia, a la caída del imperio. El oso ruso es instantáneamente reconocible como símbolo de Rusia, a menudo representado en caricaturas y sátiras políticas como una figura grande e imponente, que representa la fuerza y la naturaleza impredecible del país. Sin embargo, la asociación del oso con Rusia va mucho más allá de los estereotipos modernos, arraigada en siglos de historia, folclore y significado cultural. La conexión del oso con Rusia está profundamente arraigada en el paisaje natural del país. Los vastos bosques y las regiones remotas de Rusia han sido durante mucho tiempo el hogar de una población significativa de osos, particularmente el oso pardo euroasiático, que vagaba libremente por la vasta extensión del país. Para los primeros habitantes de estas tierras, encontrarse con un oso era una experiencia poderosa, que inspiraba tanto asombro como temor. Esta reverencia por el oso se refleja en las antiguas creencias paganas eslavas, donde el oso era visto como un animal tótem, un poderoso guía espiritual que poseía fuerza, sabiduría y una conexión con el mundo natural. A medida que Rusia pasó del paganismo al cristianismo, la imagen del oso no desapareció, sino que evolucionó y adquirió nuevas capas de significado. La fuerza y la resistencia del oso se asociaron con el creciente poder del Estado ruso. Las crónicas medievales y los cuentos populares a menudo representaban a los guerreros rusos con una fuerza y ferocidad de oso en la batalla. El oso también se convirtió en un motivo común en el arte y la literatura rusa, apareciendo en todo, desde tallas de madera tradicionales hasta obras clásicas de la literatura rusa. Durante el reinado de Iván el Terrible, el oso se entrelazó oficialmente con el simbolismo estatal ruso. Iván IV adoptó el título de zar de todas las Rusias, y la imagen de un oso de pie sobre sus patas traseras, a menudo sosteniendo un hacha de batalla, se convirtió en una característica destacada en estandartes reales, monedas y sellos oficiales. Esta imaginería reforzó la imagen del zar como un gobernante poderoso y temible, capaz de defender su reino de todos los enemigos. La asociación del oso con Rusia continuó a lo largo de los siglos, incluso cuando el país experimentó transformaciones políticas y sociales dramáticas. El oso se convirtió en un símbolo de orgullo nacional, su imagen apareciendo en todo, desde insignias militares hasta uniformes olímpicos. Si bien el oso puede representar diferentes cosas para diferentes personas, su conexión perdurable con Rusia habla del poder del simbolismo y los profundos vínculos históricos y culturales que unen a una nación.
La Gran Guerra del Norte, que se libró desde 1700 hasta 1721, enfrentó al naciente Imperio Ruso bajo Pedro el Grande contra una coalición de potencias europeas lideradas por Suecia. Este extenso conflicto, librado a través de vastas franjas del norte y este de Europa, resultaría ser un momento decisivo en los primeros años del Imperio Ruso, moldeando su destino y estableciendo su lugar como un actor principal en el escenario europeo. En el centro del conflicto estaba el control del mar Báltico, una ruta comercial vital y una puerta de entrada a Europa occidental. Suecia, bajo el ambicioso y joven rey Carlos XII, se había erigido como la potencia dominante en la región del Báltico, controlando puertos y territorios clave. Pedro el Grande, decidido a modernizar Rusia y asegurar el acceso al Báltico para su incipiente armada, vio la oportunidad de desafiar la hegemonía sueca y expandir la influencia rusa. La guerra comenzó con un ataque sorpresa sueco contra las fuerzas rusas cerca de Narva en 1700. La batalla, una resonante victoria sueca, expuso las debilidades del ejército ruso y destacó los desafíos que enfrentaba Pedro para transformar su anticuado ejército en una fuerza de combate moderna. Sin desanimarse por este revés inicial, Pedro se embarcó en un ambicioso programa de reformas militares, reorganizando su ejército según las líneas de Europa Occidental, estableciendo nuevas academias de entrenamiento e invirtiendo fuertemente en artillería y construcción naval. Durante las siguientes 2 décadas, la guerra continuó, marcada por una serie de batallas sangrientas y alianzas cambiantes. El ejército reformado de Pedro, reforzado por un creciente sentido de orgullo nacional, comenzó a cambiar el rumbo contra los suecos. En 1709, en la batalla de Poltava, en la actual Ucrania, las fuerzas rusas derrotaron decisivamente al ejército sueco, capturando a Carlos XII y asestando un golpe fatal a las ambiciones suecas en el este. La Gran Guerra del Norte finalmente concluyó en 1721 con la firma del Tratado de Nystad. Suecia, agotada y debilitada por años de guerra, cedió vastos territorios a Rusia, incluyendo Estonia, Livonia y partes de Finlandia. Esta victoria marcó un momento decisivo en la historia rusa. El Imperio ruso había demostrado su poderío militar, asegurado el acceso al mar Báltico y se había establecido como una gran potencia europea. La Gran Guerra del Norte tuvo un profundo impacto en el desarrollo de Rusia. Las reformas de Pedro el Grande, forjadas en el crisol de la guerra, transformaron al ejército ruso en una fuerza formidable y sentaron las bases para los futuros éxitos militares del país. La adquisición de nuevos territorios en la región del Báltico expandió la influencia rusa y abrió nuevas vías para el comercio y el intercambio cultural con Europa Occidental. La victoria sobre Suecia también alimentó un sentimiento de orgullo nacional y ambición imperial, impulsando al Imperio ruso al escenario mundial y preparando el escenario para su continua expansión en los siglos venideros. En 1812, Napoleón Bonaparte lideró un ejército masivo hacia Rusia, con el objetivo de aplastar al zar. El ejército ruso adoptó una estrategia de retirada, atrayendo a los franceses a lo más profundo del duro interior ruso. La batalla de Borodino fue sangrienta, pero no concluyente. Napoleón entró en Moscú para encontrarla desierta y en llamas. Privado de refugio y suministros, el ejército de Napoleón se enfrentó a un invierno brutal y una retirada peligrosa, diezmado por el frío, el hambre y los ataques rusos. La invasión fallida marcó el comienzo de la caída de Napoleón y reforzó el orgullo nacional ruso. La Guerra de Crimea, 1853-1856, expuso las debilidades del ejército ruso contra una coalición de potencias europeas. La guerra, librada principalmente en la península de Crimea, puso de relieve las disparidades tecnológicas y estratégicas de Rusia. A pesar de una valiente defensa, la caída de Sebastopol en 1855 obligó a Rusia a pedir la paz, lo que condujo al Tratado de París. La derrota subrayó la necesidad de reformas significativas para modernizar el ejército y la infraestructura de Rusia.
A finales del siglo XIX se observó una creciente inquietud en Rusia, con la mayoría de los campesinos soportando pobreza y acceso limitado a la educación. La rápida urbanización condujo a barrios marginales superpoblados y malas condiciones de trabajo, ampliando la brecha entre la élite y las masas. La autocracia zarista, aislada y represiva, no abordó estos problemas, reprimiendo la disidencia mediante la censura y la policía secreta. La intelectualidad, inspirada por las ideas occidentales, pidió reformas políticas y sociales, mientras que muchos se unieron a movimientos revolucionarios clandestinos. El malestar campesino creció debido al hambre de tierras y la falta de voz política, que culminó con el asesinato del zar Alejandro II en 1881. Su sucesor, Alejandro III, respondió con una dura represión, alienando aún más a la población. El escenario estaba listo para un choque entre el viejo orden y las fuerzas del cambio. A finales del siglo XIX y principios del XX, se produjo el auge de los movimientos revolucionarios en Rusia, unidos en su oposición al régimen zarista. El Partido Socialista Revolucionario, formado en 1902, abogaba por un levantamiento campesino y la socialización de la tierra. El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, fundado en 1898, creía en una revolución dirigida por los trabajadores, con facciones lideradas por Lenin y los mencheviques. Los reformadores liberales y los movimientos nacionalistas también buscaban un cambio político y social. Las medidas represivas del régimen zarista solo radicalizaron a la oposición, acelerando la caída del imperio. Los movimientos revolucionarios aprovecharon los agravios profundamente arraigados, ofreciendo una visión de un futuro mejor libre de opresión. La Guerra Ruso-Japonesa, 1904-1905, expuso las debilidades del ejército ruso y alimentó el descontento generalizado. Derrotas humillantes, como la batalla de Mukden y la batalla de Tsushima, devastaron la moral rusa. La revolución de 1905, provocada por el Domingo Sangriento, vio protestas generalizadas, huelgas y levantamientos. El régimen zarista luchó por mantener el orden, enfrentando su desafío más serio en décadas. La guerra y la revolución pusieron de relieve la necesidad de importantes reformas políticas y sociales. El Imperio ruso, que abarcó más de 3 siglos y dejó una huella indeleble en el escenario mundial, continúa fascinando a historiadores y observadores casuales por igual. Su legado sigue siendo un tapiz complejo y a menudo contradictorio, tejido con hilos de ambición imperial, brillantez cultural, desigualdad social y agitación revolucionaria. La vasta expansión territorial del imperio, impulsada por una combinación de conquista militar, alianzas estratégicas y exploración, dejó un impacto duradero en el mapa geopolítico de Eurasia. Desde el mar Báltico hasta el Océano Pacífico, el Imperio ruso incorporó diversas culturas y pueblos, dejando un legado de diversidad lingüística, religiosa y étnica que continúa moldeando la región hoy en día. Los zares, tanto reformadores ilustrados como autócratas despiadados, desempeñaron un papel fundamental en la configuración del destino del imperio. Los ambiciosos esfuerzos de modernización de Pedro el Grande transformaron a Rusia en una gran potencia europea, mientras que el reinado de Catalina la Grande fue testigo de un florecimiento de las artes, la cultura y la expansión imperial. Sin embargo, la resistencia del régimen zarista a la reforma política y su dependencia de la represión sembraron en última instancia las semillas de su propia destrucción. Los logros culturales del Imperio ruso, desde las obras maestras literarias de Dostoyevsky y Tolstói hasta el genio musical de Tchaikovsky y Rachmaninoff, continúan inspirando y cautivando al público en todo el mundo. La rica herencia artística del imperio, a menudo entrelazada con su tumultuosa historia, ofrece una visión del alma de una nación que lidia con su identidad y su lugar en el mundo. El colapso del Imperio ruso, en 1917, tuvo profundas consecuencias para el siglo XX, lo que llevó al surgimiento de la Unión Soviética y la lucha ideológica global entre el comunismo y el capitalismo. La revolución bolchevique, inspirada en parte por los fracasos del régimen zarista, marcó el comienzo de una nueva era de experimentación social y política radical,
con consecuencias de gran alcance para Rusia y el mundo. Comprender el Imperio ruso es esencial para comprender las complejidades de la historia rusa y su impacto perdurable en la actualidad. Su legado, marcado tanto por la grandeza como por la tragedia, sirve como un recordatorio de la naturaleza cíclica del poder, la lucha humana perdurable por la libertad y la igualdad, y el poder perdurable de las ideas para moldear el curso de la historia. No olviden darle like a este video y suscribirse a mi canal para más viajes fascinantes al pasado. Déjenme saber en los comentarios qué otros imperios históricos les gustaría explorar.